Hola, hola, bienvenidos una vez más a su programa Cristianismo para no cristianos. Hoy estamos en nuestro episodio número 30. Y estamos además estrenando set. Así es. Nuevo mural, nuevo escudo, nuevas frases. Estamos muy contentos realmente porque hemos visto mucho, primeramente, el respaldo de Dios en estos videos. Hemos visto cómo Dios nos ha utilizado para ayudar a otras personas, y también hemos visto mucho el respaldo de ustedes que han estado ahí. Cuando nos atrasamos un poquito en los videos, nos escriben: venga, estoy esperando el podcast. Ustedes, estamos súper contentos por su apoyo y por todo lo que vamos a seguir haciendo. Así es, muy contentos, gracias por su apoyo y aquí estamos. Y hoy vamos a continuar con el episodio de la semana anterior. Episodio que surgió en las calles, pero ese tema, ¿qué tema era? ¿Qué tema era? Dios tiene favoritos. Hicimos esa pregunta. Sí, Dios tiene favoritos. Porque es que alguna vez en un podcast anterior un estudiante mío me decía: profe, es que yo estoy seguro que Dios tiene favoritos. Y él me dio todos sus argumentos. Y cuando él me dio sus argumentos, yo le dije: listo, vamos a prepararte el tema para que logres comprender si realmente Dios tiene o no tiene favoritos. Y nos dio mucha curiosidad y mucha incertidumbre el saber si otras personas o qué opinaban otras personas respecto al tema. Por eso decidimos hacer y partir este tema en dos y hacer un video inicial donde salíamos a las calles y entrevistábamos a personas. Personalmente quedé muy asombrada porque muchas personas tenían muy claro que quizás Dios no tiene favoritos, y daban razones que uno decía: wow, no lo esperaba, aun cuando eran personas que no tenían una relación directa en adoración con el Padre. Entonces los voy a invitar a aprovechar a que vayan y vean el episodio anterior. Si no lo han visto, por acá les vamos a dejar en la descripción el link para que lo vayan y lo vean qué opinan otras personas, que nos dejes también tu opinión acerca de si Dios tiene o no tiene favoritos. Le pone pausa a este video, va al otro, opina y luego vuelve aquí a ver las conclusiones todos juntos. Sin embargo, yo le comparto que a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue que la gente más joven fue la que nos dijo que Dios sí tiene favoritos, ¿cierto? Así que vamos a empezar a mirar. Empecemos de una vez a desarrollar este tema. Sí, si Dios tiene o no tiene favoritos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te han comparado? ¿O alguna vez no te compararon? Usted mismo se comparó con otros. ¿Cómo así? ¿Te comparaste en lo físico? ¿Te comparaste quizás con un hermano? No, es que mi mamá me quiere más, no, es que yo soy el hijo preferido de mi papá. Te comparaste, por ejemplo, con las personas de tu misma edad y te dices: es que ¿por qué si estudiamos en la misma parte, vivíamos en el mismo barrio, él está mejor que yo y a mí ¿qué me está pasando a mí? No sé, ¿cierto? De ahí, de las comparaciones, es de donde surge eso de uno decir que Dios tiene favoritos. Y sobre todo que la comparación es algo que nosotros vivimos en nuestro día a día, no solamente en nuestras casas con nuestras familias, porque es un ejemplo que se hace muy tangible en las casas. Uno dice: no, es que el papá tiene un favorito y es este, sino también en redes sociales, en las publicidades de marcas que entre sí empiezan a pelear y empiezan a tirarse. O sea, una comparación constante de qué es mejor o qué es peor. Y inclusive hay videos en internet donde comparan, digamos, celulares: este es bueno por eso y esto, y este es bueno por eso. Entonces uno se queda impresionado y obviamente eso lo influye a uno, porque yo me he comparado con muchas cosas y con personas también lo he hecho, porque digamos que en la cultura, no sé si a nivel de Latinoamérica, pero en Colombia sí se maneja mucho eso, la competencia, de que tengo que ser mejor que este, y nunca me esfuerzo por yo ser mejor. Entonces la comparación es algo que está muy en nuestra influencia hoy en día. Qué importante eso de decir, dejar de compararme con lo de afuera y empezar a compararme. Quizás, ¿qué tal si te preguntas: soy mejor hoy que lo que fue ayer? Usted es deportista, usted es músico, usted estudia, usted hace lo que sea. Pregúntese: ¿es mejor
que lo que era ayer, que lo que era hace un mes. Ese tipo de comparaciones, le garantizo, lo van a llevar más lejos que estarme comparando con otros. Y no es que esté mal a veces hacer el paralelo, porque uno puede decir, bueno, tiene un buen nivel, pero no se empiece a comparar, porque las situaciones son diferentes. Sin embargo... Y si vamos a la antigüedad, que yo creo que tú sabes acerca de eso, es cuando a Jesús lo compararon. O sea, anteriormente a Jesús lo compararon, ¿cierto? ¿Lo compararon con quién? Con un criminal. Con un criminal. Pero ahorita hablamos de ese, porque con ese queremos terminar. Porque es bien importante que nosotros entendamos que a todos nos han comparado, ¿cierto? Yo quiero empezar con unos personajes que nos mencionó alguien que fue entrevistado en el episodio pasado. Y él nos habló acerca de Caín y Abel. Y cuando uno piensa en esa historia, uno dice, hombre, es que Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Y la gente dice, es que le tuvo envidia, le dio rabia que a Dios le gustara más la ofrenda que le llevó Abel. Pero cuando uno empieza a pensar en eso, se da cuenta de que Abel fue alguien que buscó dar ¿qué? Lo mejor. Y yo quiero que usted piense en algo, porque desafortunadamente cuando hay un muy buen estudiante, la gente que hace se burla, lo menosprecia. Ahí viene el nerdo, con ese no se junten, ese no tal cosa. Cuando alguien es muy disciplinado, no sale a ciertas actividades, no le gusta hacer ciertas cosas, ese es muy aburrido, déjenlo aparte. Y empiezan ciertas comparaciones que hacen que nosotros quizás no matemos como lo hizo Caín, pero matamos con nuestras palabras a otras personas porque no hacen las cosas como usted y yo quizás las estuviésemos haciendo. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, pero vea, salió privilegiado Caín, podría decir uno, porque Abel muerto y Caín quedó vivo, pero sabes que no, para Dios, así como él vio con agrado lo que Abel hizo, él también vio la actitud que tuvo Caín. Y el verso 11 del capítulo 4 de Génesis nos muestra cómo las consecuencias de Caín fueron tremendas, porque Caín hubiera preferido morirse a vivir todo el tiempo con dificultades, que la tierra no le diera cuando él la labraba. O sea, fueron circunstancias que yo sé que ninguno de nosotros quisiéramos. Entonces también es bueno que usted entienda que a veces las circunstancias que aparentemente son desapercibidas, Dios sí las está viendo, porque la palabra de Dios dice, Dios vio con agrado. Así que yo quiero hacerle a usted hoy una invitación. Yo no sé cuánto se ha preocupado usted porque Dios mire lo que usted hace, pero tenga algo presente. Si usted es una persona que se maneja bien, no deje de hacerlo, porque Dios está mirando con agrado lo que usted hace. Pero no diga, es que no vale la pena. Sí vale la pena. No puedes decir que porque Abel murió no valió la pena, porque al contrario, la palabra de Dios dice que la tierra clamaba justicia por la sangre de Abel. O sea que es muy importante entender que aquí Dios no fue que tuvo favoritos, premió, porque yo estoy segura de que Abel va a tener su recompensa. No me vaya a decir, pero es que por allá en el cielo. Mire, nosotros no podemos estar pensando solamente en las recompensas que vamos a obtener aquí, ya en lo que usted disfrute, porque nuestra vida va mucho más que lo que usted y yo hoy estamos viendo. Ese fue un caso, ¿cierto? Pero hay otro caso que nos puede llevar un poquito más allá y a cosas muy puntuales que viven las familias hoy en día y que ahorita lo estábamos hablando. Sobre todo desde el inicio de la historia. Y es la historia de José. De la vida de José. Que José, y lo dice textualmente la Biblia, que era el hijo de Jacob. O sea, era el hijo favorito de Jacob. Y a mí me dio mucha curiosidad el saber por qué razón José era el hijo favorito de Jacob. Y decía porque lo tuvo a la vejez, porque era
hijo de su esposa que no podía tener que no podía dar a luz. Entonces uno dice, hay un contexto antes de que la gente dijera es que José es el hijo favorito. Entonces me parece muy interesante de que ese favoritismo que tenía Jacob por José hizo que se despertara envidia en los hermanos de José. Hizo que los hermanos de José empezaran a ver a José con rabia, con enojo, con envidia otra vez, con ganas de tener lo que él tenía, con ganas de quizás tener la mejor túnica, porque cuando Jacob en algún momento fue y le colocó una túnica muy costosa a José. ¿Y qué generó eso en los hermanos de José? Envidia. Mucha envidia. ¿Y qué generó eso? Eso los llevó a hacer cosas que no estaban bien, como vender a José. Entonces, aquí volvemos a lo de ahorita, al principio. Los hermanos de José se empezaron a comparar y a mirar su vida con respecto a la vida de José. Se sintieron menos y los llevó a tomar malas decisiones acerca de la vida de José, que fue venderlo. Y eso más adelante les trajo como consecuencias. Pero aquí más adelante podemos ver que José también tenía una actitud que tal vez no era muy agradable, porque al ver ese favoritismo de su padre empezaba a mirar a sus hermanos tal vez muy bien, no muy bien, sino como por encima. Entonces aquí uno dice, es complicado porque es algo que se vive hoy en día en las casas. Muchos padres literalmente tienen un hijo como predilecto y no saben qué daño le están haciendo a otros niños. Y ahí obviamente nos lleva a compararnos otra vez, a ver que ser selectivos está mal. Aquí hay algo muy importante y este personaje nos gusta, ¿sabe por qué? Porque aquí vamos a ver las dos cosas. Nosotros, los seres humanos, normalmente tendemos a inclinarnos a favor de otros. Normalmente lo hacemos por X o Y motivo, como lo decía Estefanía ahorita. Que es que José lo tuvo en su vejez, Jacob, lo tuvo en su vejez, que entonces por esto, por aquello, van a haber mil y mil excusas. Pregúntese, ¿usted a cuántas personas ha preferido sobre otras y quizás las has hecho sentir mal? Y el problema de eso es que normalmente cuando una persona se siente preferida, normalmente empieza a mirar por encima del hombro, como decimos nosotros. ¿Y eso qué genera? Perdón la expresión, pero va a generar rabias, envidias en los otros, al punto en que los hermanos de José lo que querían hacer era matarlo. Sí. Ellos lo querían matar, pero sin embargo uno de los hermanos de José dijo, no nos manchemos las manos con sangre, más bien vendámoslo, sin saber que todo eso lo iba a llevar a José a poder cumplir un propósito. Ojo con esto, mire, hay muchas cosas que usted quizás no entienda. Hay muchas cosas que usted en su vida a veces siente que lo están persiguiendo, ¿por qué me tienen tanta envidia? ¿Por qué me tengo que sentir solo? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? ¿No será que todo eso, en vez de preguntarte todo eso, deberías entender que te está llevando a cumplir un propósito en los planes de Dios? Y que cuando nosotros le huimos tanto a ese propósito, pues lo único que vamos a hacer es o alargar el proceso, y alargar el proceso significa alargar el sufrimiento, porque a nadie le gusta que lo estén rechazando, a nadie le gusta que lo estén menospreciando, a nadie le gusta que por lo que usted esté viviendo, pues otros se levanten en contra suya. Pero también es importante tener cuidado de la manera como uno obra cuando hay una posición de privilegio en mi vida. Sí, sobre todo, y aquí me voy a inclinar más hacia la parte de los hermanos de José, acerca de sus emociones, porque ellos sentían envidia, y eso, ¿qué hace? Daña el corazón, eso daña el corazón de las personas. Y muchas veces las personas dicen, no, es que yo ya sané, yo ya perdoné, quizás en algún momento los hermanos de José se arrepintieron, pero no fue tan del todo cierto, porque luego vino Benjamín, que no sé si era que Jacob necesitaba literalmente tener siempre un hijo predilecto, pero luego de José, Benjamín se volvió su hijo favorito, y eso como que generó, no debió haber sido muy bueno para ellos. Y entonces empezaban a venir circunstancias en donde, y ahora lo llevo a la vida real, en donde alguien quizás te dañó, alguien quizás prefirió a algo o a alguien sobre ti,
y tú te sentiste mal y tú dices, sí, yo ya sané mi corazón, pero luego ahí vienen y suceden cosas parecidas y es lo que tú estabas diciendo. Si yo no he sanado mi corazón verdaderamente, siempre voy a sentir que todo lo que pasa va a ser contra mí, va a ser en mi contra. Es que eso que estás diciendo es por algo. Las personas que se viven comparando viven heridas. Sí, exactamente. Y cuando hay una herida, entonces viene cualquier cosita, por pequeña que sea, y te toca la herida, ¿y qué va a pasar? Te va a doler más, se va a agrandar más la herida. Así que compararse, porque aquí la cosa fue, los hermanos de José se compararon tanto con él que se dañaron, se destruyeron. Miren, si usted leyera esos capítulos de la Biblia, se va a dar cuenta cómo los hermanos de José empezaron a vivir ya con esa incertidumbre de saber qué le hicimos a nuestro hermano, qué pasó, por qué lo dañamos, de ver a su padre sufriendo. Porque si usted empieza a mirar todo esto, la envidia, el enojo, la comparación, lo único que hace es dañar. Eso no hace nada diferente, es destruir. Y hoy nosotros queremos decirle a usted, mire, si usted es de los que se compara, si usted es de los que vive mirando más para afuera que las cosas buenas que hay en usted, el único que se está dañando es usted. Yo conozco muchas personas, muchas, que en el hecho de estarse comparando lloran, reniegan, se quieren ir, no les gusta donde están, no quieren nada. ¿Por qué? Porque sienten que la vida no los está favoreciendo. Cuando uno empieza a entender que es que Dios a todos no nos va a bendecir de la misma forma. Por ejemplo, si nosotros miráramos, ahí en esa misma familia, una de las tribus fue la que fue favorecida para que de ahí viniera Jesús, y fue la tribu de Judá. O sea, Dios tenía un propósito con una tribu, Dios tenía un propósito con José, Dios tenía otro propósito con cada uno de los 12. Dios tiene un propósito con nosotros, contigo, conmigo. Dios tiene un propósito con ustedes que están allá detrás de la pantalla. Dios no nos ha abandonado. Qué bueno eso que estás diciendo, Stephanie, porque es que cuando yo entiendo que Dios tiene un propósito conmigo, ahí van a empezar a parar las comparaciones. Yo ya no voy a mirar, es que a aquel le está yendo mejor, es que a aquel se le están abriendo mejores puertas, sino que yo ya empiezo a decir, conforme a mi propósito, se me van a empezar a abrir puertas. Sí, porque es que además nosotros, lastimosamente, cuando nos comparamos no sabemos de dónde viene esa bendición. O sea, si tú te estás comparando con una persona, tú no sabes quién bendijo a esa persona. O sea, no sabes de dónde llegó lo que él tiene y qué sufrió tal vez para poder obtener lo que obtuvo, qué proceso vivió. Por eso es muy fácil uno compararse con el resultado del otro. Es muy fácil yo compararme con, por ejemplo, con mi mamá, que ya ahora es ingeniera de sistemas, gana su sueldo, tiene su dinero, y yo apenas estoy comenzando esa parte. Entonces yo digo, ojalá yo ganara eso, pero yo no sé cuánto tuvo que trabajar mi madre, la pastora, para poder llegar a donde estamos. Muchas veces con mis hermanos nos reímos porque en ciertas ocasiones tiene mucho descanso y uno no para, pero es porque ella ya trabajó tanto durante tantos años que Dios le empezó a retribuir todo eso, empezar a darle días de trabajo, días de libre, porque ya lo vivió, y ese es el resultado de lo que ella ha trabajado. Entonces eso me parece muy interesante, y por eso vamos a compartir el texto de Lucas. Bueno, esperamos que esta historia de José de verdad haya sido de mucha bendición para ustedes, porque para mí, cuando la estábamos estudiando, me ayudó como a decir, tremendo, Dios no es como los humanos. Nosotros como padres podemos, aunque los hijos nos pregunten, hey, ¿usted a quién prefiere? Los papás normalmente no van a decir, yo prefiero a fulanito, aunque sea muy evidente a veces. Pero Dios realmente no tiene ningún hijo favorito, no lo tiene. Dios con todos sus hijos tiene un propósito especial. Usted tiene que entender que usted llegó a esta tierra por un propósito especial. La cosa es, dígale a Dios, órele a Dios, enfóquese en su propósito, no en el propósito de otro, porque cuando te enfocas en el propósito de otro, te vas a desorientar, te vas a desenfocar.
¿Qué dice Lucas 12:15? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tremendo texto. Es un tremendo texto porque si usted lo mira con detenimiento dice: mirad y guardaos de la avaricia. Ojo, aquí no está diciendo que sea malo que usted desee tener algo. Aquí está diciendo: guárdese de la avaricia. Es que yo tengo un computador, compro otro computador, compro 50 computadores. Es que yo tengo el iPhone 14, el iPhone 15 y quiero tener el iPhone 16. ¿Cuál es la necesidad? Como sea, o sea, como sean, no es ni por una necesidad, simplemente porque hoy precisamente hablaba con alguien y me expresaba una palabra que él me decía: profe, es que definitivamente han pasado tantas cosas en este barrio, es porque los muchachos quieren vivir de la apariencia. Y tremendo, eso me lo dijo un niño de 15 años. 15 años tiene y me decía eso. Y en este momento, leyendo este texto, digo yo, es verdad, porque es que cuando usted quiere tener más, y él me hablaba de las gorras, y le estoy hablando de un tema de jóvenes, porque él me decía: profe, yo no sé, uno compra una gorra, pero uno quiere otra y ve la del otro y quiere esa gorra, y él me decía: y no son gorritas de 20,000, de 10,000, no, son gorritas que valen un dinero, y empezamos a hablar de todo eso, pero cuando uno empieza a mirar eso, las apariencias. Y sobre todo porque es que es demasiado, y también es muy difícil entenderlo, que nos comparamos casi siempre con las cosas físicas, o sea, con las cosas materiales, con dinero, con cosas que una casa, a un lo largo, carro. cuando oramos y estamos con Cristo o nos vayamos así para el cielo, son cosas que no van a tener sentido, son cosas que no nos van a servir para nada. Nos comparamos con la abundancia del otro, y nuestro corazón, entonces, ¿en dónde está? La palabra de Dios que dice: meditar en la palabra de Dios día y de noche, y nosotros no meditamos en la palabra de día y noche, sino que meditamos en lo que tiene el otro, y nos torturamos, y desde ese punto es que empezamos a tener comparaciones absurdas. Pues en vez de decir: bueno, yo quiero ser más con intimidad con Dios, yo quiero tener más esto con Dios, porque la cercanía de Dios nos va a hacer ser personas prósperas, porque escrito está, y lo que escrito está nadie lo puede contradecir. Lo que Dios dijo se tiene que hacer, porque uno es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y el texto nos seguía diciendo, de acuerdo a eso, dice: porque la vida del hombre no consiste, ojo, la vida realmente no consiste en la abundancia. Entonces, eso que estás diciendo tiene que ver mucho con este texto. ¿Por qué? Porque dice: abundancia de los bienes que posee. Y normalmente nos gastamos la vida buscando conseguir muchas cosas, y se nos acaba la vida tratando de conseguir tantas cosas que se nos ha olvidado realmente vivir la verdadera vida. Y vivir la verdadera vida no es esa vida que te saca del propósito. Vivir la verdadera vida es esa que te lleva a vivir en paz, es esa que te lleva a estar bien con los tuyos, es esa que te lleva, ojo, no utiliza la palabra conformista, porque aquí no estamos hablando de conformistas, aquí sí estamos hablando: hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, pero no desgastes su verdadera vida de acuerdo a lo que otros tienen. Mire, a Jesús lo comenzó diciendo Estefanía empezando, fue comparado con un ladrón, y todo el mundo sabía que Barrabás no merecía ser libre. Sin embargo, la envidia, la comparación, el deseo de que el otro no estuviera, hizo que Barrabás fuera libre. Si Jesús, siendo Jesús, fue comparado, y uno hoy podría decir: no, pero Jesús perdió, porque Jesús murió como Abel. Sin embargo, Jesús resucita. Y eso nos muestra a nosotros que no es esta comparación de ahora, que no es lo que está pasando en este momento con tu vida lo que tiene importancia, es lo que va a pasar en un mañana, es si estás caminando hacia el propósito. Era necesario que Jesús fuera comparado con para terminar como terminó, para alcanzar su propósito. Muy doloroso, muy todo lo que usted quiera,
Pero hoy por hoy Jesús está en una posición de privilegio. No te fijes solamente en tu presente, en lo que estás viviendo hoy. Deja que Dios a su tiempo se va a encargar de colocarte en ese lugar donde debes estar, porque dice la palabra de Dios que los planes de Dios, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Así que si usted se deja manejar por la voluntad de Dios, usted va a llegar a ese lugar agradable, usted va a llegar a ese lugar donde usted va a encontrar la plenitud para su vida. Sí, es la otra conclusión, es que mis bienes materiales no van a definir si soy o no soy favorito de Dios. Que tenga menos que otro nunca va a definir que eres o no eres un favorito de Dios. Lo único que va a definir eso es la intimidad, es cuánto me acerco yo a Dios, cuánta prioridad le estoy dando yo a Dios. Dejar de concentrar y dejarnos de concentrar por alcanzar cosas terrenales. Empecemos a desafiarnos más a alcanzar cosas espirituales, a alcanzar un nivel de relación mayor con Dios, a alcanzar y sentirnos cada vez más cerca de Dios, porque eso va a hacer inclusive que uno sin querer se sienta favorito de Dios, se sienta íntimo, como decía Marcos Brunet y como decía yo en el video pasado. Dios tiene íntimos y cuando hay alguien íntimo yo lo amo mucho. Exacto. Y podríamos terminar diciendo entonces, como dice en Hechos 41-42, a ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Mire, cuando usted y yo aprendamos a ser felices, primero sirviéndole a Dios, buscando la prioridad de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, seguro que todo en tu vida va a cambiar. Mire, la intimidad con Dios, buscar a Dios es lo único que te va a dar eso que decía Stephanie, ese favoritismo con Dios, porque Dios a su tiempo traerá recompensas a tu vida. Esperamos que de alguna manera estos textos, estas historias, esto que le contamos, le ayude a entender que Dios no tiene favoritos. Usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios con usted también lo va a hacer. Y que Dios tiene un propósito con todos, Así absolutamente. Así es. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, como Kadash.oficial. Síganos, coméntenos, compártalo. Estoy segura que va a ser de mucha bendición, no solo para usted, sino para muchas personas. Así que hasta nuestro próximo episodio. Chao. Que Dios les bendiga. Chao, chao.